Hoy estamos en la lección número 4, capítulo número 4 de Gálatas. Sí, ya vamos a la mitad, son 6 capítulos, ya este es el 4, ya vamos más de la mitad. ¿Sí? Muy bien, vamos a empezar en sus hojas de estudio con la introducción. ¿Sí? Introducción. Ahí vemos quién fue el autor del libro de Gálatas, que fue Pablo, y dice que fue escrito en el año 49 después de Cristo. Déjenme recorrer esto. ¿Sí? Y el tema principal de este libro es la salvación viene por gracia en fe. ¿Sí? Este es el tema principal de este libro de Gálatas. Y aquí en la introducción dice, Pablo escribió esta carta para combatir una falsa enseñanza o una idea errónea. Pero yo creo que para empezar, antes de entrar de lleno al libro de Gálatas, es necesario recordar los motivos o las razones por las cuales escribió la Biblia, ¿no? Y aquí las tenemos, son dos, están en la Biblia. La primera razón es, fue escrita para hacernos sabios para la salvación mediante la fe en Cristo, ¿sí? Y esto viene en 2 Timoteo 3, 14 y 15. Entonces, ese es como el principal motivo por el cual fue escrito la Biblia, ¿sí? Para que cada persona que la lea, que la oiga o que la practique, llegue a la salvación mediante Cristo Jesús, ¿sí? Entonces tenemos que tener bien consciente eso. La segunda razón por la cual fue escrita la Biblia fue para prepararnos para buenas obras, ¿sí? Y eso viene en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Yo, la palabra prepararme o prepararnos me llama la atención. Si vas a preparar algo, pues tienes que esforzarte, ¿no? Entonces, la Biblia nos prepara para toda buena obra, y eso para prepararnos son como diferentes fases, ¿sí, no? Por ejemplo, si vas a prepararte para una carrera olímpica, pues tienes que prepararte meses o años antes, ¿no? Si estás levantando pesas, pues no vas a agarrar una de 300 kilos y levantarla como si nada, ¿no? Tienes que prepararte. Así nosotros debemos prepararnos, y la Biblia nos prepara para toda buena obra a través de lo que puse aquí adelantito. Nos prepara para toda buena obra enseñándonos lo que es cierto y veraz. Todo lo que viene en la Biblia es cierto y veraz. No podemos sacar pedacitos y decir que eso no es verdad, ¿sí? Todo lo que está escrito en la Biblia es cierto y veraz. También la Biblia nos prepara para toda buena obra reprendiéndonos cuando estamos errados, cuando tenemos errores, cuando estamos viviendo en una forma equivocada, ¿sí? Y la palabra reprender, pues no se escucha muy bonito, ¿va? Es como un jalón de orejas y vente para acá, ¿sí? Entonces nos reprende cuando estamos errados, nos corrige y nos muestra cómo hacer lo correcto, ¿sí? A través de esto estamos preparándonos para toda buena obra, ¿sí? Y nos instruye en una relación correcta con Dios y con las demás personas, ¿sí? Entonces, haciendo estas cosas la Biblia en nuestra vida, esta es la forma como nos está preparando para toda buena obra, ¿sí? Como les dije al principio, esta carta fue escrita para confrontar una falsa enseñanza que estaban dándole a los Gálatas, a los de Galacia, ¿sí? Esta falsa enseñanza vino a través de judíos que enseñaban a los gentiles, a los nuevos creyentes en Galacia, que tenían que circuncidarse y seguir la ley de Moisés, ¿sí? Y entonces los Gálatas, bien ingenuos, les creyeron y estaban siguiendo eso. Y entonces Pablo, pues si leemos las demás, las cartas pasadas, pues hablaba bien duro, ¿no? Para llamar la atención y corregirlos como estamos aprendiendo, ¿sí? Entonces Pablo escribió esta carta para confrontar o combatir esta falsa enseñanza o idea errónea que vino a través de los judíos, ¿sí? Yo creo que nosotros al leer esta carta debemos hacer una introspección, checar dentro de nosotros acerca de a quién le permitimos que nos enseñe, ¿sí? Por ejemplo,
mi esposa y yo conocemos un matrimonio que pues no va muy bien, ¿verdad? Y entonces estaban peleados y le pidieron consejo a otro matrimonio que no va muy bien. Entonces, pues yo creo que un consejo de un matrimonio que va chueco, pues va a estar más chueco, ¿no? Entonces, yo creo que al leer esta carta tenemos que pensar eso. ¿A quién le estamos pidiendo consejo o enseñanza? Cuando tenemos problemas o situaciones que no sabemos qué hacer, ¿a quién pedimos consejo o enseñanza? ¿A familiares incrédulos? ¿A la tía, a la abuelita? No sé. ¿A amigos cercanos que sabemos que van a apoyarnos siempre aunque estemos mal? ¿O a nuestros pastores? ¿O a Dios mismo o a líderes que tenemos? ¿Sí? Yo batallo a veces con eso, pero mi pastor, gracias a Dios que lo tengo, me instruye mucho y siempre me enseña que pues que tengo que seguir la palabra de Dios, pero que tengo que seguir consejo sabio, ¿sí? Mi papá a veces me aconseja y pues mi papá no es incrédulo, entonces yo tengo que analizar, ¿no? Como recibirlo, orar al respecto, pero voy con mi pastor porque sé que él está conectado con Dios y él me puede guiar y pues es el pastor, ¿verdad? Muy bien. ¿Hasta ahí vamos más o menos? Ok. Con esto en mente, con esto de que vamos a hacer una introspección, yo voy a hacer esta clase un poquito diferente, ¿sí? Con esto en mente, durante la lección voy a compartir 3 ideas erróneas, equivocadas, ¿sí? 3 ideas equivocadas, erróneas, con el propósito de que los que estén escuchando esta lección puedan identificar estas 3 ideas malas y me corrijan. Cuando escuchen algo que, eso como que no va, levanten su mano y me pueden decir, eso no es verdad o eso está mal, ¿sí? Hereje, me pueden gritar si quieren. Ok, pero el chiste es que estemos conscientes de que lo estoy haciendo a propósito, ¿sí? O sea, no es que estoy dando falsa doctrina, no. Sino que yo pregunté a mi pastor y me dijo, pues órale vas. Entonces, si escuchan algo que dicen, eso como que, chis, ¿qué onda? Levanten su mano y me pueden corregir, ¿sí? El que me corrija esas 3 veces va a recibir un pequeño obsequio. Déjenme se los enseño para que se emocionen, para que se escuchen la grabación. Ok, traté de abarcar un área que a todos les guste, ¿no? Lo primero son unos nachos, no puedo decir marcas, ¿va? Unos nachos. ¿Sí? La ventaja es que el primero que encuentre esa idea errónea va a poder elegir. La segunda, unas galletas surtido diario. Y lo bueno que elegí premios grandes para que compartan los que ganaron. Y por último, unos bombones. ¿Sí? Entonces, si escuchan algo que esté mal, tienen que ponerse bien trucha. Y me gustaría, Nathan, si pudieras como voltear un poquito tu silla y veas quién es el que levanta primero la mano o algo así para saber, porque luego se van a pelear, ¿va? No. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿todo claro? A ver si es cierto. Muy bien, vamos a leer Gálatas capítulo 4. Todos tienen sus Biblias, si las pueden sacar. Vamos a comenzar. Gálatas capítulo 4. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Antes, cuando ustedes no conocían de Dios, eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que los conoce Dios a ustedes,
cómo se quieren regresar a principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. Temo por ustedes, que tal vez me haya estado esforzando en vano. Hermanos, yo he identificado con ustedes, les suplico que ahora se identifiquen conmigo. No es que me hayan ofendido en algo. Como bien saben, la primera vez que les prediqué el Evangelio fue debido a una enfermedad, y aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. Al contrario, me recibieron como un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Pues bien, ¿qué pasó con todo este entusiasmo? Me consta que de haberles sido posible se habrían sacado los ojos para dármelos. Y ahora resulta que por decirles la verdad me he vuelto su enemigo. Esos que muestran mucho interés por ganárselos a ustedes no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarnos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Es bien mostrar interés con tal de que ese interés sea bien intencionado y constante y que no se manifieste solo cuando yo estoy con ustedes. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Cómo quisiera estar ahora con ustedes y hablarles de otra manera? Pero lo que están haciendo me tiene perplejo. Díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención a lo que la misma ley dice? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre? El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Ese relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan 2 pactos. Uno, que es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Pero la Jerusalén celestial es libre y esta es nuestra madre, porque está escrito: tú, mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos por la promesa. Y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Gálatas capítulo 4. Muy bien, aquí vemos varias cosas que llamaron mi atención. Entonces lo dividí en varias partes y ahí está en su hoja de estudio. ¿Sí? Vamos a la primera parte. Yo lo nombré de esclavo a hijo. Aquí Pablo en esta parte, cuando está escribiendo este libro de Gálatas capítulo 4, el capítulo 4 está muy conectado al capítulo 3, pero entonces yo lo que traté de hacer es como separarlo un poquito y empezar desde cero, desde el capítulo 4, ¿va? Pero es necesario pues leer todo el contexto, también el capítulo 3, para entenderlo mejor. En el capítulo 3, si recuerdan con Miguel, vimos que Pablo está exhortando a la iglesia en Galacia en contra de la falsa doctrina que era inducida por los judíos. Y aquí Pablo explica de otra forma cómo éramos esclavos a las leyes y rituales, pensando que si hacíamos esas leyes y rituales iban a ser libres hacia la salvación, iban a recibir la salvación. Lo que me gusta de Pablo es que él utiliza varios ejemplos. Él no solo dice, ¿sabes qué? No hagas esto y ya. Él lo utiliza de diferentes formas y él es muy inteligente. Él, si recuerdan, era un maestro, ¿sí? Entonces sabe cómo dirigirse con los gentiles, pero también con las personas que tienen mucho conocimiento de la ley mosaica, ¿sí? Entonces aquí Pablo está utilizando otro ejemplo con el ejemplo del esclavo y el hijo que va a recibir herencia hasta que cumpla la edad establecida, etc. ¿Sí? Entonces,
aquí nos explica cómo éramos esclavos a las leyes y rituales, pensando que si lo hacíamos íbamos a recibir salvación. Yo creo que si recordamos la mayoría de dónde nos sacó Dios, podemos ver que no éramos tan diferentes a los Gálatas, ¿sí? Podemos, si recuerdan en su vida, por ejemplo en mi vida personal, pues yo estaba metido en una religión muerta. Me decían que hiciera ciertas cosas y pues eso iba a llevar a la salvación. Después crecí, mi familia se acercó al cristianismo, pero yo seguía en una religión, yo seguía metido en reglas y leyes, y hasta que vino un conocimiento real y fresco a mi vida de quién realmente era Dios y que Jesús me podía salvar, fue cuando comencé a vivir una vida de un cristiano real, ¿sí? De no un cristiano que sigue reglas y normas. ¿Sí? Si recordamos de dónde Dios nos sacó, vemos que no somos tan diferentes, estamos en una religión muerta, pero Dios nos explica cómo cambió esto en el verso 4 y 5. Dice: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. ¿Sí? Entonces, cuando llegó el tiempo establecido por Dios, tú y yo aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. ¿Sí? Aceptamos a Jesús en nuestro corazón y realmente cambió nuestra vida de esos rituales a una relación personal con Dios. Pero aquí hay algo que me gusta, que estuve estudiando. Si checan este libro, se escribió 49 años después de que Jesús resucitó. ¿Sí? Y dice aquí que, déjenme encontrarlo, dice: cuando éramos menores estamos bajo la ley, pero Dios en el tiempo establecido mandó a su Hijo Jesús y ahora estamos bajo la gracia. ¿Sí? Aquí está padre porque esta carta tal vez fue escrita a personas que tienen más de 49 años, ¿sí? Y entonces se aplica literal a sus vidas. Se aplica literal a sus vidas. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿mandé? Sí. No, o sea, lo que me refiero es que este libro fue escrito 49 años después de que Jesús murió. Y Pablo le escribió esta carta tal vez a personas que tenían 70, 80 años. Entonces, si le quitas 49 años, tal vez esas personas eran niños cuando Jesús murió en la cruz. ¿Sí me doy a entender? Entonces, eso es un ejemplo literal de que Jesús, lo siento, no tiene premio, señora. No se crea. Ese es un ejemplo literal de que Jesús murió cuando ellos eran niños, y antes de que muriera Jesús ellos estaban bajo la ley, pero después murió Jesús y ahora están bajo la gracia. Está padre, ¿no? ¿Cómo lo maneja? Es algo ahí como dice Nathan para los teólogos. ¿Sí? Pero lo importante aquí es que la religión da salvación. Con que siga reglas basta. Eso no es verdad, ¿verdad que no? Esta es mi primera idea errónea. Muy bien, pasa, amigo, puedes elegir tu regalo. La idea errónea que di fue: la religión da salvación, con que sigas reglas basta. Se llevó los nachos. ¿Sí? Entonces es una idea errónea. La religión no nos salva, ¿no? Solo la fe mediante Jesús, fe en Jesús, es la que nos trae salvación. Muy bien, amigo Luis. Si ya ganaste un premio, solo puedes ganar uno, ¿eh? Lo siento. Sí, pues sí. ¿Sí? Entonces, aquí lo que vemos es que la religión no salva. Una relación con Dios, sí. Vamos al siguiente punto. Una diferencia entre relación y religión. En el versículo 6 y 7. Dice aquí en los versículos: ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. ¿Sí? A través de estos versos vemos que realmente somos sus hijos
ya que tenemos su Espíritu dentro de nosotros y nos podemos acercar a Dios sin restricciones y podemos disfrutar de esta cercanía, ¿sí? Aquí habla una expresión que es Abba Padre, a lo mejor muchos la hemos escuchado, ¿sí? Abba Padre es una expresión de una intimidad muy cercana, muy cercana, muy cercana, ¿sí? No cualquiera puede decir Abba Padre, ¿sí? Por ejemplo, si tengo un esclavo, pues no va a llegar conmigo y Abba Padre, pues no. Solo mi hijo puede acercarse así conmigo y decirme Abba Padre. Jesús era el único que podía decir Abba Padre. Pero cuando Él vino y murió y entró su Espíritu dentro de nosotros, todos nosotros podemos decir Abba Padre, sin ninguna restricción. Y dice aquí que podemos disfrutar de esta cercanía con Dios, ¿sí? Y sabemos, y si hemos tomado los estudios de discipulado, que cuando estamos cerca de Dios, Dios nos regala su Espíritu y nos regala sus dones, ¿sí? Y esos son los privilegios de estar en cercanía, ¿sí? De que realmente tenemos una relación con Dios y no una religión. Esa es la diferencia. Alguien religioso no va a poderse acercarse con Dios y decirle Abba Padre. No va a poder. ¿Por qué? Porque para decir Abba Padre tienes que tener una relación íntima con Él, ¿sí? Si a lo mejor esa expresión Abba Padre, a lo mejor para nosotros como mexicanos no es algo así como que nos llame mucho la atención, pero por ejemplo, para decirle a nuestro papá natural, papito, ¿quién lo ha dicho? A lo mejor hasta nadie ha tenido esa intimidad de decirle, papito, te quiero mucho, ¿verdad que no? Es como algo muy íntimo. Esa es como una referencia a lo que significa Abba Padre. Una relación tan cercana, tan íntima, que hasta no te importa si a los demás les puede causar gracia. ¿Sí me doy a entender? Entonces alguien religioso, alguien que solo sigue reglas y normas, como lo estaban haciendo los Gálatas con las ideas erróneas, no podían acercarse a Dios y decir Abba Padre, ¿sí? Solo cuando tienes una relación íntima con Dios, puedes utilizar esta expresión de intimidad, ¿sí? Pero sabemos que si seguimos la ley, somos salvos. Así es, mentira, idea errónea. ¿Quién dijo primero, Natán? Diana, pasa Diana. Bien, sí me están poniendo atención, ¿verdad? Están así, ¿es mentira o no? ¿Quién sabe? Levanto la mano o no. Sí, bolas galletas, son muchas, y somos poquitos, a ver si nos invitas. Muy bien, si seguimos la ley, ¿somos salvos? Segunda idea errónea, no. Somos salvos si tenemos una relación íntima con Dios a través de Jesús. ¿Sí? Muy bien, ¿no lo sé, estoy aburriendo? No, qué bueno. Retroceso, vamos al siguiente punto, retroceso de los versos 8 al 11. Tienen que poner mucha atención porque solo queda una idea errónea. Si se quieren llevar los bombones, la idea errónea número 3, tienen que encontrarla, ¿sí? Aquí Pablo, en esta que le puse retroceso, está hablando de cómo los Gálatas seguían dioses bien falsos, que dice que ni siquiera existían, ¿sí? Dioses que no existen, que no tenían respuesta, etc. Después vino Pablo, les habló de Jesús, de la fe verdadera, y aceptaron a Jesús y empezaron a pasar cosas chidísimas en Galacia. Pablo tuvo que irse, llegaron estos judíos y volvieron otra vez con las cosas chuecas. Y entonces regresaron, retrocedieron otra vez a una religión por obras, una religión muerta, ¿sí? Fueron otra vez para atrás. A veces yo creo que algunos de nosotros somos así, ¿sí? Y me incluyo a mí mismo, ¿verdad? Si sabemos la verdad y podemos acercarnos a Dios sin restricciones, ¿por qué tratamos de regresar a viejas costumbres y religiosidad? Yo creo que a lo mejor cada uno puede dar vamos a hacer una respuesta diferente. Pero lo que yo creo es porque realmente no creemos que somos sus hijos, ¿sí? Y pensamos que debemos hacer algo
para ganar su favor o sus regalos, ¿sí? Eso es lo que yo creo, ¿sí? Por ejemplo, yo conozco una persona que es adoptado, ¿sí? Y él me platica que cuando fue recién adoptado, él le daba mucha pena llegar a la cocina y abrir el refrigerador, ¿no? Porque en su mente es que estoy adoptado, ¿va? No puedo hacer eso. Le daba mucha pena pedir algo a sus papás adoptivos, ¿verdad? Pero sus papás tienen un gran corazón y le abrieron las puertas, cambiaron su vida radicalmente y ahora él es realmente un hijo, ¿sí? ¿Lo regañan? Sí. Le dan, no, a lo mejor no disciplina física, pero sí lo corrigen. Y también le dan cosas positivas que los padres dan a sus hijos, ¿sí? Yo creo que a veces nosotros estamos en esa transición de que realmente no creemos que somos sus hijos de Dios y pensamos que tenemos que hacer algo para ganar su favor. Pero yo creo que pues el chiste es creer, ¿sí? A lo mejor la respuesta es muy fácil, pero es muy difícil de aplicar, ¿sí? Realmente creer lo que viene en la Biblia, pues creerlo y saber que somos sus hijos. Y yo creo que esa intimidad con Dios se puede incrementar si estamos orando, leyendo nuestra Biblia y creyendo realmente lo que dice ahí. Si no lo hacemos, tal vez es porque no creemos que somos sus hijos, ¿sí? Entonces yo creo que necesitamos analizar y ver otra vez y creer, que somos sus hijos. La otra razón por la que creo que volvemos a las religiones o a las cosas que sabemos que no son verdaderas es porque queremos no vernos raro, que no nos vean raro los demás, ¿sí? Por ejemplo, les voy a dar un testimonio de mi vida. Yo iba en la prepa y no sé cuándo es, pero hay ciertos viernes que no se come carne, ¿va? En la religión, ¿cómo se llama? La religión cultural de nuestro país tradicional, ¿sí? Y entonces, me acuerdo que había un chavo que era bien buena onda y que todos querían ser como él, y era bien religioso. Y entonces ahí vendían unas tortas de milanesa, bien ricas. Entonces yo iba por mi torta, ¿va? Y este chavo literal así iba checando a ver quién traía torta de que no sea pescado y lo atacaba bien gacho. Y como era bien popular, pues así los que nos encontraba con nuestra torta de milanesa, pues nos sentíamos mal porque tenía su ejército atrás de él, ¿va? Y todos así, chin. Y entonces, lo tengo que confesar, yo muchas veces pedía mejor mi torta de filete para evitar eso, para evitar que me vieran raro, ¿sí? A lo mejor es un ejemplo muy, muy tonto, pero el momento que Dios me reveló que, ¿por qué estás haciendo eso? Defiende tu fe. Y me compré mi torta de milanesa en fe, bien sabrosa. Me la compré y llegó esta persona y pasó lo mismo. Ay, ¿qué te pasa? Que no sé qué. Y estuvimos ahí hablando, discutiendo, etcétera. Pero al final de cuentas, Dios utilizó esa situación para yo compartir mi fe. Días después, conforme a esa plática, a esa discusión, se abrieron puertas para compartir mi fe a todo el salón, ¿sí? Y hasta la maestra recibió salvación, una maestra que era como atea. Entonces, si yo no hubiera comprado mi torta de milanesa, tal vez no hubiera sucedido eso, ¿no? Pero a veces nosotros hacemos un retroceso para que las demás personas no nos vean diferente. Yo sé que esta es una situación muy específica, pero a veces hay cosas así en nuestras casas, en nuestras vidas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que, como dice aquí, ¿no? Tenemos que realmente creer en Jesús y seguir sus normas, sus reglas. Y luego Pablo al final de estos versículos habla medio fuerte que dice, déjenme lo leo bien. En el versículo 11 dice,
temo por ustedes que tal vez haya estado esforzándome en vano. En el versículo 11 Pablo dice eso, ¿no? Entonces, si estamos regresando a religiosidad, incluso cosas que sabemos que no debemos de hacer y las hacemos, pues como dice aquí, a lo mejor Pablo dice, pues ¿de qué sirve mi trabajo? ¿De qué sirve todo lo que me he esforzado si regresan para atrás? Si se van otra vez hacia atrás, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pensé y lo que Dios me reveló en estos versículos del 8 al 11. Y luego vamos a ver como la contraparte de ese versículo, que es del 12 al 16. Yo lo titulé Mi primer amor o primer amor, ¿sí? Aquí Pablo hace como la contraparte de esto que está exhortándolos, ¿no? Que si regresan y vuelven a rituales religiosos, ¿no? Pero Pablo está diciendo, les está recordando cómo eran antes de que las leyes o las ideas erróneas llegaran a su iglesia en Galacia. ¿Sí? En estos versículos explica cómo eran los Gálatas antes de que la falsa doctrina llegara. Explica cómo trataban a Pablo mismo. Hay una frase de ahí de Pablo que dice en esos versículos, si hubiera sido posible sacarse los ojos y dármelos, lo hubieran hecho. Hay una parte que dice eso, ¿sí? Pero estuve investigando y en otras versiones de la Biblia habla acerca de que Pablo tenía una enfermedad en sus ojos y es por eso que así hace esta referencia. O sea, y dice, incluso es una versión que hasta no sintieron asco al verlo a Pablo, sino que lo recibieron y lo trataron como un ángel de Dios. Entonces, a lo mejor eran unas lagañas o no sé, ¿verdad? ¿Quién sabe qué tenía Pablo? Pero el mismo Pablo está diciendo cómo eran ellos en su primer amor. Si ellos pudieran sacarse los ojos, se los darían a Pablo y lo harían hasta con gusto, ¿sí? Perdón, sufrió una enfermedad en los ojos y por eso hace esta comparativa de sacarse los ojos y entregárselos. En tu primer amor con Dios, ¿qué estabas dispuesto a hacer o a dar? ¿Se acuerdan? Y todos dicen, no, tiene que ser todos los días. ¿Sí? Cuando el primer día que recibiste a Jesús en tu corazón y que transformó tu vida y que viste que pecados que tenías por años fueron arrancados, ¿qué querías hacer? ¿Querías salir a la calle a predicar a todo el mundo? ¿A poco no? Queríamos cruzar el mar y ir al otro lado del planeta y cosas así, ¿no? Yo creo que necesitamos como avivar otra vez esa parte de nuestro corazón, ¿sí? Y luego después Pablo dice que por decirles la verdad se ha vuelto su enemigo. Eso está en el versículo 16. Dice, ay, perdón, están bien chiquitos los números. Ahí no alcanzo a ver. Pues estoy en Gálatas 2. A ver, verso 16. Y ahora resulta que por decirles la verdad me he vuelto su enemigo. Pablo utiliza esta frase. Y estoy hablando aquí acerca de nuestro primer amor. Pablo les está haciendo una exhortación a cómo eran antes, ¿no? Cómo eran cuando recibieron a Jesús en su corazón por la primera vez y todo lo que estaban dispuestos a hacer. Y ahora dice, por decirles esto, que están haciendo las cosas mal, me he vuelto su enemigo. A veces las personas que nos aman son los que te dicen las verdades más duras. A veces son las pláticas más incómodas. Cuando una persona te ama, no te deja en el lugar donde estás, sino que quiere que avances. Y este es el corazón de Pablo. Las personas que te dicen la verdad cuando es dura y te guían cuando haces cosas mal y te corrigen, son las personas que realmente te aman, ¿sí? Y muchas veces son nuestros esposos o esposas, ¿sí? Y ahí como que, si no lo recibimos bien, pues yo creo que estamos mal,
¿sí? Necesitamos regresar a nuestro primer amor y que las personas que nos guían y que nos digan, ¿sabes qué? Pues estás yéndote chueco, pues que te corrijan, ¿no? Y aceptarlo en amor. Ya casi acabamos, faltan 2 puntos más. El siguiente yo lo titulé Ismael, Isaac, ¿sí? Aquí Pablo, como les explico, habla de otra forma para explicar acerca de la falsa doctrina, ¿sí? Aquí en este capítulo utiliza 2 ejemplos para corregirnos acerca de la falsa doctrina que fue inducida por los judíos, cuando dice del esclavo y su hijo con su herencia, y en este ejemplo de Ismael e Isaac, ¿sí? Pablo explica con este ejemplo cómo somos herederos e hijos de Dios por medio de la fe y no por obras, y explica cómo la ley esclaviza, ¿sí? Aquí habla acerca de las mujeres de Abraham, una que era esclava y otra era libre, y acerca cómo lo que representan ellas para nosotros hoy en día. Habla acerca de Agar. Agar era la esclava, ella representa la religión, la religiosidad, ¿sí? Y dice que tiene un hijo que se llamaba Ismael. Este hijo Ismael, se escucha gacho, pero está destinado a ser esclavo. Y hace una comparativa acerca de los judíos que son parecidos a Ismael porque están esclavizados en religiosidad y en, ¿cómo se llama? En tradiciones judías, en cosas que tenían que hacer. Y después habla acerca de Isaac. Dice que Isaac fue hijo de la promesa, ¿sí? Si recuerdan la historia de Abraham, pues le prometió a su esposa que iba a tener un hijo en su vejez, y no creían y nació, ¿sí? Y entonces Isaac es el hijo de la promesa, y la comparativa ahí es que nosotros somos como Isaac, somos hijos y herederos, ¿sí? Somos hijos y herederos. Pero sabemos que los esclavos y los hijos pues reciben herencia, ambos. Bien. Vas, Miguel, por tus bombones. Bien. Pues no, los esclavos y los hijos no reciben herencia los dos. Incluso en esta parte de la Biblia dice que Dios le dijo a Abraham que expulsara a la esclava y a su hijo para que no compartieran herencia con Isaac, ¿sí? Entonces aquí vemos que pues, Dios hace una separación entre esclavos e hijos, ¿sí? Entonces tenemos que checar bien, analizar nuestro corazón. ¿Realmente soy hijo de Dios? ¿Tengo una relación con Él? ¿O soy un esclavo? ¿Solo estoy siguiendo religión? ¿Sí? Hacer un balance en nuestra vida. Y luego aquí vemos algo interesante. Dice que estos dos, el esclavo y el hijo, Ismael contra Isaac, Ismael siempre estaba en contra de Isaac. Y Dios después le dice a Abraham que lo eche fuera de la tierra donde estaba Abraham. Aquí vemos algo padre, ¿sí? Vemos que no hay que impresionarnos si tenemos roces con personas religiosas, ¿sí? Si tú tienes una relación personal con Dios firme, real, y Dios te muestra que este es tu camino y tienes que hacerlo, y estás en una comunión íntima con Dios a través de Jesús, tal vez va a haber personas que te van a dar un codazo, decir, sabes que estás mal, no está bien lo que estás haciendo, etcétera, ¿no? Entonces debemos de analizar bien, ¿sí? Si realmente son personas que nos están ayudando a crecer en nuestra relación con Dios, o solo están como religiosos picando, como mi amigo el de la torta, ¿sí? Pero a veces también dentro de la misma iglesia se puede dar ese tipo de roces, ¿sí? Entonces, como analizar si los roces que son por religiosos o porque realmente estamos siguiendo a Dios. Muy bien. Y el último punto, bravo, ya va a acabar. El último punto, si checan, esos versículos 19 y 20, pues no son los últimos, el último es el 31. Ese yo lo moví al final, ¿sí?
porque me gustó mucho esos dos versos. Se los voy a leer. Es el versículo 19 y 20. 19 y 20. Se me mueve esta cosa. 19 y 20 dice: queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Cómo quisiera estar ahora con ustedes y hablarles de otra manera, porque lo que están haciendo me tiene perplejo. Aquí vemos el corazón de Pablo, ¿sí? Como líder, ¿sí? Aquí habla acerca de un dolor de parto. Yo nunca he tenido bebés y pues nunca voy a tener, pero dicen que ese dolor está cañón, o sea, está muy fuerte, ¿verdad? Y Pablo, siendo hombre, lo está comparando con lo que él está sufriendo por esta iglesia, por estas personas, ¿sí? Y yo veo aquí el corazón de Pablo, ¿no? Su preocupación, su dolor en su corazón, que él está sufriendo literalmente por las personas que estaban en Galacia, en los Gálatas. Y yo creo que vemos el deseo de cada líder que viene de Dios. Si checan, él puso el corazón de un líder de Dios. Vemos el deseo principal de un líder que proviene de Dios en el versículo 19, en la parte 2, en la parte B. Más que lo voy a leer de esta Biblia, me gusta más cómo se escucha. Dice, hijitos míos, ¿cuánto me están haciendo padecer? De nuevo sufro por ustedes dolores de parto. Y esta es la parte que me gusta. Dice, y suspiro por el día en que estén llenos de Cristo. ¿Sí? Yo creo que ese es el deseo de nuestros pastores, de los líderes que vienen de Dios. ¿Sí? Ellos, su deseo es que estemos llenos de Cristo, tal vez como ellos lo están. ¿Sí? Entonces, cuando vemos que los líderes nos corrigen, nos enseñan, nos dicen verdades duras, eso es porque ese es su corazón. Esa es como la intención, yo creo, principal de Pablo al escribir todas las cartas que escribió, que a través de toda esta enseñanza, de todo lo que está hablando, que realmente Jesús pueda estar al 100% en nuestros corazones. ¿Sí? Y como estamos aprendiendo, la Biblia fue escrita para prepararnos, ¿sí? Entonces podemos estar preparados cuando Cristo está 100% en nuestro corazón. Estamos siendo como Él. Entonces, yo creo que yo conozco suficientemente a mis pastores en muchas situaciones y yo sé que ellos tienen ese deseo y ese corazón. Entonces, y yo sé que no solo es conmigo, es con todos, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que me gustaría como cerrar o clausurar el tema de Gálatas capítulo 4 es eso, como sentirnos privilegiados por los pastores que tenemos, por su deseo de que Cristo realmente esté al 100 en nosotros y que todas las instrucciones, todos los retos que nos ponen, todas las cosas, ese es el deseo y el motivo de Pablo y de los líderes que tienen un corazón de Dios. ¿Sí? Y esto fue Gálatas capítulo 4. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana, mismo canal, misma hora. Nos vemos.